la dicha, como cada noche, de entrar en su casa. Ayer se me ocurrió decir que me imagino a mucha gente viendo el programa en la cocina, algunos cenando y otros en la cama. Bueno, es increíble la cantidad de mensajes que llegaron. Sí, nosotros vemos el programa en la cama. Bueno, lo que más me dolió fue ese que me habló, dice, nosotros vemos el programa, estamos comiendo aquí un choricito seco con algún vinito, ya me pareció una agresión muy fuerte a todos nosotros que nos estamos muriendo de hambre aquí en el estudio esperando terminar el programa. Pero me encanta todo el cariño que recibimos ayer por ese simple comentario de especular con el lugar, la posición, el estado, las circunstancias como los televidentes siguen el programa cada noche. Tengo un gran amigo al lado mío que nos va a ilustrar con su casi infinita sabiduría. No exageremos. Mi amigo rosarino, él de pura cepa, Tomás Mackey. ¿Qué tal, Tomás? Juan Pablo, qué gustazo. Hey, gracias por esa presentación tan exagerada. Pero no sos rosarino. Sí, soy rosarino. Hincha de Newell's, campeón. Sí, de Newell's. Oh, bueno, estás contento. Sí. Tomás es, aparte, pastor de la Iglesia Bautista en el barrio de Once y profesor del Seminario Teológico Bautista hace muchísimos años. Hemos hecho cosas juntos cuando éramos casi niños. Pero en esta noche lo llamé para charlar sobre un tema que a mí me está ocupando en este tiempo y es cómo la cultura se va modificando en este mundo, yo no sé llamarlo posmoderno o post-postmoderno. Los valores, lo que antes consideramos cosas inmutables, el valor, por ejemplo, el valor de la palabra, el valor del compromiso, todo se va licuando, se va deteriorando. Y vivimos una cultura light, esto es lo que se utiliza mucho decir hoy. Así que lo provoqué a Tomás a que nos ayude a reflexionar sobre este tema, ¿no? ¿Estamos viviendo una postmodernidad o vos crees que todavía estamos en medio de lo que se da en llamar la posmodernidad y después vamos a explicar qué es? No, yo creo que todavía hay efectos de la posmodernidad, sí, me parece que sí. Lo que vos describiste me parece que es más bien posmoderno. Exactamente la descripción que hiciste, que me parece que es una buena definición de por lo menos una parte de lo que llamaríamos el fenómeno posmoderno. Y que, como vos decís, ha afectado profundamente a todo lo que vemos en la sociedad. Instituciones, credibilidad de la palabra, sentido de los metarrelatos o no, es decir, permanencia, vos usaste creo que esa palabra, justamente esto es muy posmoderno, es decir, nada es permanente en un sentido estable, en todo caso la permanente es el cambio, la mutación del centro constantemente. Y por supuesto a la fe, al cristianismo en general, y por supuesto a los que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, esto le ha hecho pensar muchísimo, ¿no? ¿Cómo responder a eso? Claro. Una de las cuestiones de esta cultura que nos rodea hoy, llamémosla como la llamemos, es que ha tratado de reducir lo espiritual, la experiencia de fe, a lo individual, privado e íntimo. Sí. Y por supuesto, cuando uno dice, bueno, pero yo creo que Dios es para tu casa, claro, el domingo, tu vida personal, pero no me traigas a Dios a la escena, como que la posmodernidad, entre otras cosas, sacó a Dios del lugar que él debe ocupar. Sí, o lo colocó a Dios a tu gusto personal. Por eso se escuchan expresiones como fe a la carta, como cuando vos vas a un restaurante, y a ver qué tiene, pero póngale esto y aquello, y vos elegís el tipo de Dios y la respuesta que esperás de Dios y te sentís en libertad de ponerlo a Dios a tu disposición. Dios, en el caso de que Dios exista para estas personas, sí,
De hecho, todo lo que suene a estable, a permanente, a una cosa que tiene no mutación, ha desaparecido, ¿no es cierto? Por lo menos en lo que llamamos posmodernidad, Juan Pablo. Claro. Ahora, fíjate, a la vez se puede mirar el otro aspecto, y es que la modernidad presentaba valores absolutos que está bien que caduquen, porque cuando el ser humano es puesto como un valor absoluto, o cuando su razón pareciera ser la indiscutible, también la fe ha cuestionado eso. Esto es el otro valor. Es decir, cuando el ser humano se colocaba en el pedestal absoluto diciendo yo soy Dios, mis vivencias, mis experiencias, yo voy a cambiar el mundo, la Biblia cuestionaría también eso como un absoluto. ¿Entendés? O sea, hay aspectos positivos y negativos según cómo... Te digo esto porque me acuerdo que criticábamos la posmodernidad una vez en un estudio bíblico y un señor presente allí dijo, bueno, pero en función de algunos elementos bíblicos, también la crítica a la modernidad tiene su elemento positivo. Cuando se construían esos castillos que el ser humano construye colocándose él en el centro, la misma Biblia lo secularizaría, por así llamarlo. Es decir, le daría valor bueno, útil, pero mundano, o sea, propio de esta tierra, no de carácter eterno. Bueno, aquí estamos, ¿qué le parece? Un tema para pensar. Y yo creo que va a haber muchas personas que se van a quedar absortas escuchando este diálogo, o más que todo, más que el diálogo, lo que Tomás va a ir diciendo, pero otros quizá quieran dar su opinión. Así que está allí los teléfonos 4568-6452, 4568-6667. Son los teléfonos que aparecen en pantalla. Por supuesto, usted sabe que como estamos en Buenos Aires, si nos llama tiene que agregar el prefijo 011 adelante. También va a figurar allí un número de celular que empieza aquí, si ahí está, para que usted nos mande mensaje de texto. No atendemos llamadas en ese teléfono, pero sí recibimos mensajes de texto que no siempre podemos leer porque llegan tantos que a veces sobreabunda. Pero me encanta a mí recibir los mensajes, saber que usted está siguiendo el diálogo y que, bueno, que se anima a llamarnos por teléfono. Claro, me resulta medio incómodo pensar, aunque ahora hay teléfonos más dúctiles, ¿no? Pero llamar desde acostado en la cama es medio complicado, llamar por teléfono. A vos me parece que estás celando de aquellos que están hablar. ahí, mira, te gustaría ya. No. Mira, hay dos lugares que a mí me gusta, estar enfrente de un piano. Sí. Hoy vino mi hijo, dice, ¿dónde está papá? Y debe estar, le dice mi señora, mirando. ¿Tocando el piano? No. Mirando, durmiendo la siesta. Entonces subió, estaba viendo el partido. Entonces vi el partido con uno de mis hijos, ¿no? Bueno, ¿sabes qué te quiero preguntar, Tomás? Sí. O pedirte más que preguntarte, que definamos un poco digamos, lo que es la modernidad como movimiento filosófico, ¿no? Y la posmodernidad, porque si no puede ser que alguien diga, ¿de qué están hablando estos muchachos? Bueno, quizás por los contrarios podemos empezar hablando, si vos querés, de la posmodernidad. Yo me hice un bosquejito, como para ir siguiendo una línea, digamos. Sí. Alguien ha dicho que la posmodernidad se caracteriza, bueno, vos lo describiste muy bien, como flujo, cambio, diversidad, inestabilidad, crisis. Ojo, no todos estos elementos son tan negativos como parecen. La misma Biblia sugiere cambio, progreso, avance, etc. Pero también la posmodernidad supone que todas las visiones del mundo están bajo, fíjate, esto es lo que uno ve quizás más continuamente, bajo negociación, de manera que la realidad ya no es un arreglo fijo, no es una cosa estable, no es una cosa cerrada. Por eso uno ve que cambian todos. Los elementos que uno tenía como categorías ya afirmadas, vos mencionaste algunas, y en cambio, ¿qué surge? La idea de lo pragmático, lo plural. Por ejemplo, esto puede ser así
pero también es asá y de esta otra manera. Esto está bien, no está mal, depende de las circunstancias. ¿Esto es verdad? Bueno, puede ser que sea verdad para vos, pero no para todo el mundo. Esta es la posmodernidad. La modernidad, a cambio, suponía algo mucho más estable, algo mucho más arreglado, mucho más fijo. Y suponía que había lo que se llaman metarrelatos o relatos definitivos, si vos creés estables. La verdad es una y no se cuestiona. Y eso se va introduciendo, Juan Pablo, en casi todos los elementos que vos... Me acuerdo que la última vez que estuve con vos en el programa hablábamos de Código Civil. Sí. En reforma, fíjate vos. Sí, sí. Y lo interesante es que quien presentaba la necesidad de las reformas decía, bueno, el derecho ya no se hace pensando en valores estables, sino en una manera de acordar cómo se viven todas las diferencias que cada uno quiere establecer. Fíjate vos hasta dónde esta idea de que no hay un valor de ser humano, no hay un valor de conducta fija, sino que está bien lo que vos sugerís y yo tengo que legislar para garantizar que vos, con tu criterio único, particular, diverso, plural, diferente, lo puedas hacer. ¿Por qué? Porque se te ocurre y es tu opinión. No hay algo que esté sobre vos, persona individual. ¿Entendés? Entonces, me parece que describimos esa posmodernidad como eso, como un centro en todo caso, pero que muta todo el tiempo. Entonces, al cristianismo se le ha hecho difícil poder pensar que Cristo es el Salvador, el único, el estable y el permanente en ese contexto. Es decir, presentarlo hacia afuera, no que no lo sea para nuestra fe, sino que en el diálogo con la sociedad y con el mundo, o la ética misma cristiana, cuando alguien dice para nosotros esto está mal o está bien, las otras personas te dirán, ¿en nombre de quién? ¿Bajo qué valor estable? ¿Bajo qué paradigma único? Si no existe tal cosa. ¿Sabés que te quiero leer la letra de un tango que compuso Santos Discépolo Sí. en el año 31? Sí. ¿Y qué decía? ¿Qué zapa, señor? Sí. ¿Qué pasa, señor? Sí. ¿No? Dice, la tierra está maldita y el amor con gripe en cama. La gente en guerra grita, bulle, mata, rompe y brama. Al hombre lo ha mareado el humo al incendiar y ahora entreverado no sabe a dónde va. Voltea lo que ve, por gusto de voltear, pero sin convicción ni fe. Hoy todo Dios se queja y es que el hombre anda sin cueva. Volteó la casa vieja antes de construir la nueva. Claro. Creyó que era cuestión de alzarse y Seguro. nada más. Romper lo consagrado, matar lo que adoró, no vio que a su pesar no estaba preparado y él solo se enredó al saltar. Esto es un poco lo que vos estás describiendo. El hombre tira abajo lo viejo, pero no tiene nada nuevo que proponer. Y entonces está ahí sin cueva. Claro, exacto. Bueno, yo creo que hay cosas que se pueden decir con él también, ¿no? En el tango. Sí. Sin embargo, hay matices de la posmodernidad que son algo diferente a esto. A ver. Por ejemplo, no es que no tenga nada que proponer el ser humano, solo que en lugar de proponer certezas o cosas definitivas, ¿qué propone? Impresiones, sentimientos, cosas que van apareciendo sin que tengan estas un valor de verdad absoluta. Por eso puede ser muy común escuchar lo que decíamos antes. ¿Vos aprobarías esto? Bueno, depende de las circunstancias, de las Claro. ocasiones. Claro. O te podría decir, sí, yo lo siento así. Y vos decís, pero el sentimiento no es un valor que pueda ser convertido, en todo caso, en una regla común. Porque si querés un parámetro de ética, tiene que haber una cierta objetividad, un cierto valor exigible para todos por igual. Si no, dependemos de una subjetividad tremenda, al punto tal de que uno mismo puede considerar, esto está bien hoy, dentro de un rato no lo sé. Entonces, ¿cómo se puede vivir así? Bueno, hay quienes rescatan valor de eso, el valor del honestismo,
honestismo, digo, no la honestidad, es decir, la honestidad a rajatablas. Yo te digo lo que me vienen ganas, ¿me entendés? No mido el valor del límite del otro y cosas por el estilo. Y un poco eso es lo que uno ve en la sociedad. Y entonces uno dice, bueno, ¿hasta dónde se puede estirar esto? Y no lo sabemos, no lo sabemos. Porque muy posiblemente haya un boomerang respecto de esto el día de mañana. Y es que no puede terminar en el día de hoy, ¿me entendés? Claro. Además vienen valores que por ahí no son tan malos en algunos casos. El hecho de que se valore la impresión o el sentimiento en sí mismo es bueno, Juan Pablo. Tenemos sentimientos, tenemos emociones. No está mal considerarlas, valorarlas, enriquecerlas. El tema es poder ponerlas en un andarivel en conjunto con tu razonamiento, con el valor de los demás, etcétera, no irnos al otro extremo, ¿no? Es decir, que como fuimos tan racionalistas, que como la misma fe se pensaba solamente y no llegaba al corazón, ahora digamos que la fe es solamente pasión o emoción y que la razón está desahuciada. Me parece que ahí está el tema, ¿no? El gran desafío de la fe cristiana es quizá uno de los más grandes desafíos en la historia. ¿O sí? Me parece que sí. Porque hasta ahora uno lee la historia y ve que se podía creer o no en el mensaje, pero nadie ponía en duda que Dios estaba por arriba de todo. Sí. Hoy se pone en duda la propia existencia de Dios. Así es. Sin embargo, si somos hábiles, en el buen sentido de la habilidad, yo creo que uno puede rescatar en el mismo texto del Evangelio cosas no posmodernas, no podríamos decir eso, pero que tienen estos valores. Suponete, el Evangelio, el Espíritu Santo, proponen un cambio permanente. No solamente un cambio de hoy y hacia la eternidad, que sería un valor estable si vos crees, sino el crecimiento constante aún en el creyente. Es decir, el creyente no ha alcanzado de manera absoluta lo que puede ser. Es decir, que es un valor de cambio continuo lo que te ofrece Cristo. Claro, sí. Vos tenés que seguir creciendo. Es decir, esto es una mutación. ¿Entendés? Está muy bien. Y hay un valor, si vos querés, bastante, digamos, llegado a esta realidad, que no hay en la tierra un valor absoluto. Al contrario, la Biblia desdiviniza cualquier poder de eso. Por ejemplo, supónganse, el sábado está para los seres humanos y no el ser humano para el sábado. Es decir, que cualquier cosa que adquiriese como objeto o el rey, por ejemplo, suponete en el Antiguo Testamento, que de alguna manera quisiera poner fijo el lugar donde Dios está y el valor, la Biblia dice, no, esto es un valor relativo. Es más, el lenguaje de la Biblia es que somos peregrinos acá. La estabilidad y la cosa definitiva se dan en más allá. O sea que hay que ir cuestionando. Es más, el futuro en la Biblia en cierta manera viene a nosotros y cuestiona el presente que se hace estable. De manera que el cambio que Cristo viene a ofrecer hace que nadie pueda decir, no, a mí no me cambia. Yo soy así y él no me puede cambiar. No, al contrario, él puede cambiar a cualquier persona. ¿Entendés? Si uno puede tomarlo desde este lado. Sí. Mariela López dice que, bueno, se corta un poco el mensaje, pero muchas gracias, de Rosario. Alfredo Ibarrola, de Rosario, dice que el gran negocio del enemigo es relativizar todo. Y es verdad. Es decir, no hay verdad absoluta, todo es relativo. Eso incluye la fe. Exacto. Como que todo relativo indica lo que decíamos antes, que nada se puede medir con un paradigma estable, o con un paradigma que venga de Dios. ¿Entendés? Porque Dios es ese elemento estable. Y eso sí ofrece inseguridad. Ofrece una fe muy, bueno, vos la llamaste light, muy chirle, muy licuada, muy de componentes diversos, y no ofrece claridad. Vos fíjate qué difícil que es para una persona de fe, para cualquiera de nosotros, decir que creemos
en el Evangelio como la verdad. O sea, lo podemos decir, pero en un contexto de razonamiento, de ciencia y de valores por ese, o de elementos por ese lado, te lo cuestionarían. ¿Quién sos vos para decirlo? ¿Desde dónde lo decís? ¿Cómo juzgarías con ese criterio? Y se utilizan determinados términos, fíjate, con el cual aparentemente se podría abrir cualquier cosa. Si vos decís que hay un valor absoluto, decís no, no discrimines. Y eso es como una llave mágica. Cuando el otro piensa diferente, te acusa de discriminador, con lo cual no podés, ¿entendés? Es decir, Sí. te da como cierto miedo porque pareciera eso la acusación mayor. No hace mucho tuvimos aquí un encuentro, bueno, estoy hablando 2 o 3 años, yo esto ya la audiencia lo sabe, y era un encuentro en donde se iba a trabajar el problema de identidad sexual de las personas. Muchas muy afectadas por experiencias dolorosas en su infancia, y quienes iban a estar a cargo del encuentro pusieron algunos testimonios en la página web. Algunos de ellos eran testimonios de personas que habían vivido una vida homosexual y que habían cambiado. Es todo, ¿eh? Nos hicieron un piquete aquí en la puerta. Es decir, ustedes no pueden decir que una persona homosexual puede o tiene que cambiar. ¿Y por qué no lo puedo decir? Vos podés decir que un heterosexual puede cambiar y hacerse homosexual, y yo no puedo decir que un homosexual. Es decir, cualquier mensaje que establezca un parámetro es visto como un acto de discriminación. Bueno, ese es uno de los grandes cambios que ha tenido, si vos querés, un lobby extraordinario, Juan Pablo, porque ha tenido difusores muy hábiles y un comercio detrás que los ha apoyado, ¿me entendés? Sí. Se vende literatura al respecto, se venden películas al respecto, es todo un proyecto que hábilmente, a su manera, segregó más que a lo mejor a los que quiere corregir. Es decir, hay como una política de la integración, entre tanto yo soy integrado, pero cuando soy integrado digo, los que estaban antes deben desaparecer, porque ya no piensan como yo que ahora estoy integrado. Entonces, ¿me entendés? Sí. Es una habilidad y una estrategia no necesariamente muy integradora en el sentido más amplio del término, ¿no es cierto? Esto, a ver... Perdóname, seguramente te interrumpo para decir lo que seguramente vos pensás. Dios le ha dado libertad al hombre de vivir su vida como el hombre quiere vivir, ¿no? Si hay alguien que vive una vida homosexual, tiene todo derecho. Pero ahora tengo yo derecho a decir lo que opino. Seguro. Decir lo que opino es un acto discriminatorio. Bueno, yo no creo que sea una cosa así. Yo estoy diciendo lo que opino. En todo caso, ni siquiera es lo que yo opino, lo que creo que la Biblia dice. Quiero que quede claro, no estoy haciendo un comentario homofóbico, es decir, en contra, al contrario. Yo he hablado con personas que están en esta situación, las he comprendido, han tenido sus argumentos, han cambiado sus argumentos. ¿Te acordás? En algún momento decían, soy homosexual porque nací así. Ahora no lo dicen así, porque si naciste así no es una opción de vida. Ahora dicen, no, yo opté por ser homosexual. Bueno, con toda la diferencia que me produce, es para respetar a esa persona. Lo que, como vos decís, increíble es que ellos no respeten que vos pensés diferente a ellos. Sí. Incluso podríamos salir de la esfera de la sexualidad para entrar en la esfera de cualquier otro elemento, ¿me entendés? Que es o tiene que ver con todos los elementos de la convivencia humana. Pero otra vez, cuando uno lee el Evangelio,
ve que quizás la nota más saliente de Jesús es el amor incondicional, aún al enemigo, por así llamarlo, o al prójimo diverso, el que no piensa como vos, porque justamente lo revolucionario de Jesús, entre otras cosas, fue que el amor incondicional, el amor de entrega, el amor de dación, se da aún hacia el que no es de tu etnia, de tu grupo o tu círculo íntimo, es decir, al diferente a vos. Esa es la gran revolución que Jesús trae, porque Él dice, yo les voy a dar un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo les he amado. Y cuando entran a ver un poco, descubren que Jesús incluso propone esta cosa de no contestar el mal con otro mal, sino al contrario, bendecir al que maldice, por ejemplo, dar la otra mejilla, ir la otra milla. Es fantástico, ¿viste? Así que mal podría pensar uno que la diferencia con alguien, incluso una diferencia de criterio en cuanto al estilo de vida, no del color de esta pared, sino de algo más sustancial, significa que uno desprecia a la persona, o que no le da valor humano, o que no puede llegar a apreciarla y hasta darse uno por esa persona, no porque piense diferente, sino porque es persona más allá de lo que piense, que es el valor más digno que Dios le ha dado a cualquiera de nosotros. Sí. Muy bueno el comentario, Tomás. Mirte y Juan de Las Toninas dice que ven el programa todas las noches, que está muy bueno. Gustavo Martín de Balcarce me hace una pregunta sobre el tema del divorcio que no voy a contestar, porque este es un tema, lo digo una y otra vez, en donde hay diferentes criterios. Cada iglesia tiene su propia pastoral al respecto. Mal haríamos nosotros, y ni siquiera sé qué es la opinión de Tomás, estar diciendo algo que puede ser que el pastor de su iglesia no coincida o no esté de acuerdo conmigo. Así que es un tema que usted lo debe considerar con el pastor de su iglesia. Luis de Rosario dice, un poco frío el programa de hoy. Debe ser porque hay un hincha de Newell's. Ya sé, ¿te imaginas? ¿Te imaginas de quién? Pechito frío, así nos dice. Así le dicen, sí. Graciela Antonio de Merlo, gracias por todos los programas, los cuales nos hacen crecer. Juan Pereira, desde Pampa del Indio, estoy mirando el programa y es muy bueno. Reina de Avia, Teray, Chaco, los estamos viendo, muy bueno el programa. Muchas gracias a todos los que están llamando. La intención de hoy era reflexionar con Tomás sobre cómo este mundo postmoderno afecta a nuestra fe. Así que hasta ahora estuvimos definiendo un poco la posmodernidad. No te quiero sacar del bosquejo, que tiene como 25 hojas. Digo. Nos quedamos acá hasta las 3, 4 de la mañana. No. Una referencia al fútbol, mira, hablando de frío. Luis, mi señora es de Central y mi suegro era un reconocido centralista, así que pudimos convivir de cualquier manera. Él ya no vive, Samuel, pero fanático de Central y sin embargo nos llevamos muy bien. Así que, claro. No, soy hincha de Juve, pero no me mataría con nadie, al contrario. Sí. Pero bueno, esa es una referencia al comentario. Juana de Santa Fe, el cristianismo es dinámico, pero con la dirección del Espíritu Santo. El posmodernismo es dinámico, pero acomodaticio a las circunstancias. Mira vos. Alberto Salto, de Santa Victoria, Salta, nos felicita por el programa. Muchísimas gracias a todos los que están llamando. Si alguien quiere hacer una pregunta, haga, porque Tomás contesta todas las preguntas. Sí, mi profesor de teología decía que contestaba todas las preguntas, muchas veces la respuesta iba a ser no sé. Bueno, es una manera de contestar. Contestamos, por lo menos era cortés, ¿viste? Devolver una respuesta. De esa no la sé. Ahora, ¿cómo vivimos en este mundo los que tenemos fe? ¿Cómo tenemos que vivir? Yo creo que es uno de los momentos más preciosos para vivir la fe. ¿Ah, sí? O sea, es un momento fantástico, de grandes desafíos que a la iglesia le puede significar
un momento de reflexión, de oportunidad evangelizadora, de volver a la Biblia, de entrar en conversaciones, en diálogos, de inclusión del cristianismo en distintas esferas, una oportunidad brillante para mí. Es decir, yo siento, como todos, esta dificultad, estos dolores, si vos crees, porque ciertamente cuando vos ves que instituciones tan valiosas como la familia, por ejemplo, son puestas en discusión o hasta ridiculizadas, o cuando se te cierran de manera prejuiciosa para el cristianismo oportunidades, o cuando se va cercenando la libertad de expresión, precisamente porque se considera que el cristianismo tiene que quedar relegado, o el cristiano, a una especie de claustro. Claro. Entonces, no puedo decir que sea feliz por eso. Sin embargo, eso genera dentro de la espiritualidad y de la fe una encendida búsqueda de mostrar el cristianismo como respuesta a los grandes enigmas de hoy, a los grandes conflictos, a dialogar y aún aprender de aquel que piensa diferente. Sí, yo integro un comité de bioética desde hace muchos años y ha sido una experiencia fascinante para mí. La integro como religioso. No se me pide, digamos, una fe determinada. Soy un religioso y como tal intervengo. Pero he tenido con mis colegas del comité, que no necesariamente son religiosos como yo, tampoco les está vedado que puedan creer, momentos muy interesantes, debatiendo a ver qué hacemos con esto, cómo nos parece este caso, esta persona pide tal cosa, la vida, la persona, dónde empieza, los nuevos métodos de concepción asistida, que te aseguro que ha sido muy, muy enriquecedora para mí. Aun cuando pueda estar en la vereda de enfrente, digamos, de algunas de las opiniones, no sé si de mis colegas, pero de lo que se dice, porque ha habido muchas coincidencias con ellos también, muy apasionante para la fe, de búsqueda profunda de la Biblia, de búsqueda profunda de la voluntad del Señor, y no solamente esto, sino de, bueno, dadas estas circunstancias que se dan, cómo vivir el cristianismo con integridad, Juan Pablo, porque hay cambios que uno no ha buscado, pero están. Y uno no puede decir, bueno, ahora ya no voy a seguir viviendo, porque al contrario, tiene que seguir mostrando que el cristianismo es posible, aún en ese contexto. Y eso genera en la fe y en la búsqueda de la palabra de Dios convicciones nuevas, frescas. Por supuesto, a veces hay que cambiar algunos esquemas que uno tenía, lo cual me parece que también es saludable. ¿Entendés? Sí. Cuando vos considerás que lo tenés ya todo resuelto, no creces, Juan Pablo. Sí, no, definitivamente. Sí. Por otro lado, muchas veces, muchas comunidades de fe han dogmatizado elementos absolutamente secundarios, sí, ¿cierto? Y hace que la gente se espante. Por ejemplo, no entro en juicio ni estoy pensando en ninguna congregación particular, lugares donde solamente se puede ir con saco y corbata y las mujeres de pollera, por ejemplo. Han dogmatizado el estilo de manera de vestir y lo han llevado a una altura casi de dogma, ¿no? Sí. Entonces, la gente viene de afuera que se viste de cualquier manera y dice, no, yo, una fe que me obliga a cambiar mi manera de vestir. Sí. Y entonces hago esta reflexión por decir, los que queremos integrar, ganar a otra persona, tenemos que sacar todo eso que produce ruido en la comunicación. Muy bien. Y aún más allá, fíjate, presentando alternativas o frentes que se deben dar en las iglesias, en los chicos y chicas nuestros que estudian en la universidad o en cualquier plano, pero sobre todo en la universidad, que es donde más quizás cuestionamientos aparecen por las distintas disciplinas o por las cosas quizás más contemporáneas de la reflexión. La pregunta es, ¿están nuestras iglesias capacitando bíblicamente para dar una respuesta? ¿Están nuestros jóvenes reflexionando sobre estos temas con Biblia abierta? ¿Somos nosotros pastores, gente que está cerca
digo de jóvenes como de mayores también, pero pensemos en los jóvenes como los que están sufriendo la presión en la universidad, en el ámbito social, político, etcétera, cultural, todo el tiempo. ¿Tienen una asistencia acorde de nuestra parte como para formarlos para esta nueva situación y no una que ya no es? Nos guste o no nos guste, claro. Esto es lo que viven y son las presiones que tienen. Entonces, vos no podés pensar que el año 30 se vivía mejor, o el 40, o el 50, o el que fuera, sino que hoy vivimos acá. Entonces, nuestras iglesias proveen púlpitos abiertos para estos, estudios bíblicos suficientes para esto, formación en la práctica para que nuestros chicos puedan dar consistentemente razón de su fe, puedan tener una respuesta a las nuevas cosas y presentar un frente que sea atractivo aún para sus amigos, o solamente conceden y dicen, no sé, no, ¿me entendés? Y van cediendo terreno escandalizándose. Fíjate, y a nivel social, la presencia de la iglesia evangélica en el mundo de hoy debe ser desafiante, Juan Pablo, como también del catolicismo. Fíjate este detalle que sería interesante, a mí me gustaría escuchar alguna reacción. Hace algunos años, alguien ahí preguntaba sobre el divorcio. Argentina fue uno de los últimos países en otorgar el divorcio civil, la ley de divorcio. Obviamente eso tenía que ver con la presión cristiana, sobre todo católica, en la sociedad argentina. Unas décadas después, no muchas, unas décadas después, Argentina fue el primero en otorgar el matrimonio. El matrimonio. Vos decís, ¿qué cambió en el medio? Porque está claro la gran diferencia. Y yo creo que es que la influencia del cristianismo católico y evangélico ha ido perdiendo una cierta relevancia en cuanto a esto, al punto de que una cosa que tardó décadas en cambiarse, quizás para mal, a lo mejor dirán muchos y posiblemente tengan razón, hoy se cambia tan rápidamente para algo que hubiera sido impensado antes. Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer, que con vos la hemos charlado muchas veces, es decir, ¿están nuestras instituciones escolares, eclesiales, capacitadas como para, si se nos preguntase o tuviésemos que hacer una presentación coherente de un programa de vida que vaya con los criterios de hoy, capacitados para hacerlo? Son preguntas que nos debemos hacer. No estoy diciendo que no están capacitados. Digo, son preguntas maduras porque nos las tenemos que hacer, ¿me entendés? Déjame que lea mensajes. Sí. ¿Te parece bien? Sí, querido. María de América dice que no es discriminar hablar la palabra de Dios, está mencionando el caso de la homosexualidad. Rosa de Villa Gobernador Galvez, muy bueno el programa de hoy. Desde San Genaro, un saludo a Tomás, hace años que no nos vemos, pero no me dice quién es. Me remanda otro abrazo a mí. Bueno, lo recibimos. O sea, un ser anónimo. Norma y Antonio Moreira de Corrientes cuentan que el pastor Mackay los bautizó en el año 81. Uy, qué lindo, eran novios. Sí, claro que sí. Les envío un abrazo gigante, los quiere mucho. Y luego, soy cristiana y sirvo a Dios, Él vive en mí, pero no tengo un don que me mencionan, lo quiero mencionar para que no se nos vaya el diálogo por cualquier lado. ¿Eso qué significa? No significa nada, que usted hay dones que tiene y hay otros dones que no tiene. Yo tengo algunos dones y otros dones no lo tengo. Doy gracias a Dios por los dones que tengo y soy responsable de usar sabiamente los dones que tengo. Si no tiene ese don, no significa absolutamente nada, porque usted tiene otros. Sí. Yo te decía que creía que esta era una oportunidad hermosísima para presentar el Evangelio. Sí. Lo que pasa es que tenemos que, a ver, no digo cambiar el libreto, pero sí la manera como nos acercamos al oyente. Sí, seguro. Cuando el apóstol Pablo predicó en una ciudad que se llamaba Antioquía, pero no la Antioquía de donde él salió como misionero, sino otra ciudad de Antioquía que está ahí en lo que hoy es Asia Menor, que hoy es Turquía en realidad. Era Asia Menor, hoy es Turquía, se llama Antioquía de Pisidia. Él, claro, entró en una sinagoga y agarró y empezó a hablar de Abraham, Moisés, y les contó la historia. ¿Por qué? Pues estaba en una sinagoga. Sí. Pero meses después, o años después, llegó a Grecia, a Atenas, y dio un sermón totalmente diferente. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que los que lo estaban escuchando, si hablaba de
Abraham, Moisés, ¿quiénes son esos? Seguro. Los tenderos de acá a la vuelta. No, ¿entendés? No. ¿Y de qué les habló? Les citó 3 poetas paganos. Es decir, debemos aprender, no a cambiar el mensaje, pero sí a adecuar nuestra manera de llegar a nuestro oyente que nos pueda entender. Mirá, una de las cosas que yo me he puesto a ver es cómo puedo hablar del Evangelio como Evangelio, digamos, aceptando valores en algunas de las cosas que se están diciendo hoy. Para traducir esto, digo, la Biblia desafía todas las estructuras, por ejemplo, que se colocan en lugar de Dios. Eso parece posmoderno, pero es bíblico. Claro. Ahí tenés, vos decís eso y la gente te va a decir que no puede ser. Mira, te voy a contar una anécdota que no tiene que ver con esto, pero que puede traerse al caso. Hace algunos años, un señor que ahora está con el Señor, se convierte ya grande, un abogado prestigioso. Y él estaba fascinado por la manera en que la Biblia hablaba de la justicia. Pero para él se abrió un mundo extraordinario. Y en una ocasión traje todos los textos que me parecían más elocuentes de los profetas sobre la justicia. Entonces los traje en una especie de programita, ¿no? Entonces me dice, yo puedo hacer fotocopia de esto, de darlo en tribunales a mis amigos que son re ateos, me decía el hombre. Pero por supuesto. Un gran amigo de él, pero no sé si ateo, pero por lo menos nada militante de ninguna fe. Dice, che, ¿qué me diste? Esto no es la Biblia, dice. ¿Cómo que no es la Biblia? Fíjate, Amós, Oseas, son profetas. El amigo, que era un hombre muy culto, pero que de alguna manera iba en contra del cristianismo, dice, no te puedo creer. ¿Cómo que no me puedes creer? Pero dice, si habla de la actualidad, habla de la justicia, acá cambiar los nombres y esto es lo que tenemos que decir hoy. Decía, dice, bueno, pero es la Biblia. Y yo, mirá los prejuicios que yo he tenido, claro, y cómo la he leído en todo caso. Y vos me venís a decir a esta altura del partido que ya soy viejo, que ya estoy terminando un montón de cosas, que esto es Biblia. Sí, querido. Ah, bueno, ahora voy a hablar, voy a pensarlo por lo menos. Por supuesto, tuvo que vencer demasiadas cosas más, pero digo, a veces la forma en que hemos presentado ha sido tan parcial para esa otra época, que de pronto, si uno se abre y bucea un poco más en el texto bíblico, verá cosas que serían interesantísimas para el día de hoy, como la que te estoy proponiendo, ¿no es cierto? Esto de los cambios. Más aún, por ejemplo, fíjate, la narrativa bíblica desafía a todas las visiones del mundo, es decir, en un sentido es cuestionadora de eso, como puede ser una visión posmoderna. Lo que pasa es que sí presenta la propia. Y en la propia sí es categórica. Ahí hay. Y además, la visión que la Biblia presenta no es tan pesimista. ¿Por qué? Porque tiene esperanza. Y en cambio hay mucho posmoderno que es pesimista, ¿me entendés? Pero ¿quién cuestionará una visión más positiva? Al contrario, la gente está esperando una alternativa que sea esperanzadora. Y la Biblia la tiene. O sea, hay muchas maneras, ¿viste?, de reactualizar no el mensaje como mensaje, sino de leer la Biblia en más profundidad todavía. Y eso es un gran desafío. Y recoger a lo mejor elementos que estaban ahí, que no hemos sentido hasta ahora necesidad de decirlos, tal vez, pero que están presentes, ¿no es cierto? Es muy interesante la reflexión, porque uno a veces piensa que la única manera es este viejo estilo de tratar de afirmar una verdad, ir y decir, todo lo que usted piensa está equivocado, y todo lo que yo le vengo a decir es 100% veraz. Entonces el otro se ofende de tal manera que ni siquiera le... Ahora, cuando vos le decís, mire, la manera como usted está criticando las estructuras, le digo, con todo respeto, no es nuevo. Hace 2500 años hubo gente que criticó de la misma manera lo que usted está yendo. Sí, señor. Entonces te pones en un pie de igualdad, pero hay un mensaje. O, por ejemplo, suponete, cuando te dicen, bueno, hoy hay un redescubrimiento de la subjetividad. Hoy. La Biblia redescubrió, no que redescubrió, digamos, habla de cómo Dios puso subjetividad en el ser humano,
cómo puso interioridad, cómo puso sentimientos. Esto no lo ha descubierto un nuevo psiquiatra, un nuevo pensador. Esto lo puso Dios en el ser humano y está en la palabra de Dios. Si vos lees algunos salmos, parecen salmos posmodernos, Juan Pablo, la lucha que las personas tienen, ese sentido de inestabilidad. A ver, la palabra posmoderno se entiende que no aparece en la Biblia, no estoy diciendo semejante cosa que diga, pero puede ser captado como una persona posmoderna y dice, me acuerdo que leía una vez un comentario de Jonás por un ateo, un hombre muy inteligente, que dijo, esto me interpreta a mí. Jonás. Sí. Usted, lástima, no Jonás, Job, perdón. Estaba pensando. Job. Estaba pensando en otra cosa que también se podría comentar de Jonás, pero de Job. Entonces el hombre decía, ¿cómo no me dieron este libro? Dice, esto abre mi mundo de la fe. Yo hasta ahora era ateo y sigo siendo ateo, pero esto lo puedo leer con mucho provecho. Y siento que este autor vivió como yo. Entonces, fíjate vos, el hombre no llega desde una perspectiva teológica, quizás no llega a la comprensión más profunda en todo caso, pero siente que Job está abriendo su corazón, su vida, que Job lo comprende. Y esto es interesante porque no es que él lea a Job, Job lo lea a él, le abre su entendimiento. Desde sus luchas, de sus miserias, de sus búsquedas apasionadas de dónde está Dios en el dolor. ¿Cómo puede ser que Dios esté cerca del sufriente y sea un sufriente con él? Dice, no, pero esto no parece Biblia. Habrás tenido a lo mejor a uno de los traductores bíblicos una vez que, traduciendo el libro de Cantares en un dialecto que no tenía casi cristianos, el traductor hacía un gran esfuerzo porque no conocía la Biblia, entonces un día le pasan Cantares para que traduzca. Y el hombre vuelve y dice, che, se equivocaron, me dieron otro libro. Este no es de la Biblia. Le daba porciones, ¿no? Para que fuera a traducir. No es la Biblia. El hombre dice, no, me parece que no. Fíjate cómo habla de la relación entre apasionada de dos jóvenes, evidentemente está aludiendo a cómo se gustan, al cuerpo humano y qué sé yo. Entonces la sociedad bíblica dice, no, pero es Biblia, sin embargo. El hombre no se fue muy convencido y dice que lo comentó con su mujer. Y que generaron a partir de ahí una conversación sobre su sexualidad que le fue altamente estimulante. Entonces el hombre volvió apasionado y dijo, hay algo más de la Biblia que trate estos temas, ¿viste? Lo que te quiero decir es que a veces, viste, cuando se abre el panorama, pueden venir cosas fascinantes. Está ahí desde hace siglos. Y sin embargo, esto le sirvió hoy a alguien de una manera impensada para el propio profesor de la Sociedad Bíblica. Jamás pensó que iba a tener semejante relato, mirá. A ver, Eduardo Márquez, muy bueno el tema. Saludamos a usted y al pastor Mackay. Eduardo Márquez es pastor en Rawson, Chubut. Sí, Chile. Claro. Amigo tuyo. Sí. Dios previene de todo lo malo que te puede pasar en la vida con la Biblia. Si no crees, estás perdido, dice Daniel de Mendoza. José Agüero del Garmendia, Tucumán, manda José, un saludo. ¿cómo te va? Claro que sí. Y saludos a toda Garmendia. Ah, mirá vos. Oh, pero qué maravilloso. Mirá. Tomás, siempre tan sabio y humilde. Muy bueno el programa. Saludos de Alejandra y Guillermo de Di Giovanna. Pero sí, claro, grandes amigos. Ese que nos mandaba un abrazo es Rubén Saltor de San Genaro. Sí, lo conozco perfectamente. Antonio de Buenos Aires, los pastores diezman o su diezmo y ofrenda su servicio a la iglesia. No, que yo sepa, yo por lo menos trato de ser muy fiel en eso, por lo menos. Gloria de Ucacha dice que darle la razón a la gente es acomodar a Dios donde la gente, como la gente quiere. Claro. Yo creo que la gente no se enoja si no le das la razón, porque en toda conversación hay cosas que coincidimos o no. Creo que uno sí tiene que poder dar razón de su fe, eso sí, que es distinto, ¿no? Y poder decirlo desde una manera humilde, amorosa, digamos con sencillez, sabiendo que finalmente
Dios también puede movilizar el corazón y la mente de la otra persona que piensa diferente a nosotros y que, fíjate vos cómo Dios, digamos, interactuaba, el Señor Jesús interactuaba con personas no creyentes y tomaba de ellos cosas muy valiosas para actuar, ¿no? Y la pequeña fe de cualquier persona era valorada por Jesús. Fíjate que las expresiones de Jesús a veces tenían que ver con personas que tenían una fe muy precaria, sí, pero que para él eran gran fe porque confiaban en que el Señor le iba a dar la respuesta. Cuando va allí a una zona alejada de Galilea, bueno, alejada, sí, no es, bueno, para las distancias de la Argentina, no, pero para la distancia de aquella época en donde había que ir caminando, él va a una ciudad de los fenicios, sí, y se encuentra con una mujer. Sí, seguro. Y la mujer le insiste que haga el milagro. Y el Señor le da un argumento, bueno, yo he sido llamado a las ovejas de Israel. Sí, sí, pero también cuando se cae un pedacito de pan, se lo dejan para los perrillos. Sí, claro. Y Jesús dice, sí, pocas veces he visto tanta fe. Pocas veces he visto tanta fe. Y la honra, ¿no es cierto? Y por supuesto hace el milagro. Ángela de Campo Viera, Misiones, dice que la iglesia tiene que estar preparada para los cambios, para captar a la generación joven. Elba Bukki, bendiciones pastor, un saludo desde Avia, Teray, Chaco. Elba y Orlando. Pero sí, claro. Mirá, ¿cuántos amigos míos tenemos que escuchan tu programa, Juan Pablo? Qué bueno. Déjame decir una palabrita de Garmendia. En Garmendia nosotros tuvimos una misión de la iglesia, que hoy es una iglesia independiente, y José con Tomás son los encargados de la iglesia allí. Así que gran emoción de ver que está José prendido ahí. Qué lindo. Claro. A ver, Tomás, en el año 81 sí, hicimos algunas locuras juntos. En el año 82... yo tengo más años que él, era el niño del grupo, lo mandábamos a hacer las tareas difíciles, pero empezaste a enseñar en el seminario, ¿qué año? Y yo, mirá, cuando ya estaba terminando los 25 fui ayudante ya de cátedra. Sí. Hoy estoy en los 60, así que calcula los años. 35 años. Sí. O sea que tenés un montón de personas que fueron alumnas tuyas. Oh, sí, claro. Y son los que ven el programa. y ¿sabés qué pasa? ¿Por qué lo miran? Dice, no alcanzó lo que nos enseñó Tomás. Menos mal, menos mal. Dice, tengo que ver a Juan Pablo para que complete. Bueno, ahí tenés un elemento muy posmoderno. Cualquier profesor que crea que lo ha alcanzado debe ser de un plumazo sacado vuelto a la realidad. Sí. Vuelto a la realidad. Clara de Buenos Aires, ¿qué opinión tiene sobre la terapia floral y la homoterapia? Uy, uy, uy. ¿Qué opina usted, ya que dentro de la iglesia hay muchas opiniones? No tengo la menor idea, y no es un tema que tenga que ver con lo que estamos charlando hoy. Clara, se lo contestamos en otro momento. Si hubiera alguien mirando el programa, Tomás, seguramente lo hay, personas que están que ni sabían que son posmodernas, porque tampoco la gente es dice, ahora me voy a adherir al partido posmoderno, no. Pero empiezan a vivir en una sociedad en donde todo es relativo, no hay valores absolutos, si te gusta, hacelo, si te viene bien, si lo sentís. Pero esas personas tienen una ventana por la que podemos entrar, ¿no? Sí. Y es que todo eso no les ha traído beneficio, una satisfacción, una seguridad, un estado de bienestar íntimo, ¿no? Porque todo es relativo, inclusive hasta mi felicidad es relativa. Entonces, ¿qué le dirías a ellos desde la perspectiva cristiana, ¿no? Yo diría que Jesús es la respuesta a esto, porque algunos de los elementos que vos decís, Jesús lo decía. Es decir, no hay un valor terreno que te satisfaga plenamente. Y en eso Jesús estaría de acuerdo. Sin embargo, Él murió por todos nosotros. Es decir, que en esa condición humana, de hecho, Él toma la condición humana, Dios se encarna en Jesús, valorándola desde el otro lado, para darle un sentido de eternidad en medio de la cotidianidad. Entonces, para mí la Biblia ha sido una respuesta interesantísima a muchas de estas búsquedas. Y la Biblia presenta, fíjate vos,
una verdad que a la vez, Juan Pablo, tiene todavía que ir creciendo. Hoy en Estudio Bíblico, antes de venir para acá, hablábamos del pedido de los discípulos: Señor, aumenta nuestra fe. Es decir, que aún el que cree pide que haya progreso, que es un cambio de su misma fe. No me hagas creer que ya alcancé todo. San Pablo decía, todavía no lo he alcanzado. O sea, que no está tan mal pensar que tiene que haber un cambio continuo. Bueno, Lutero decía, Iglesia sempre reformanda es. No hablaba de una reforma coyuntural. Hablaba de la reforma que el Espíritu tiene que hacer a la Iglesia, tiene que crecer continuamente y descubrir en su peregrinar que no es absoluta aquí. Eso en algún sentido está en línea con lo posmoderno, porque en todo caso el único absoluto es Dios. Y eso sí que el cristiano no lo puede renunciar. Claro. Es Jesús. Jesús es la verdad. Jesús es el camino. Jesús es la vida. Y es respuesta a esa incertidumbre. Jesús es la respuesta para el hombre de hoy y de siempre, para la mujer de hoy y de siempre. Y esa respuesta se encuentra en esta cotidianidad que a lo mejor criticamos tanto, pero es la que nos toca vivir. No podemos vivir siglos atrás ni 10 años hacia adelante. Tenemos que ir viviendo en este hoy la verdad de Dios. Quizá lo mejor que le podríamos decir a un oyente que hoy se ha sentido identificado con esta descripción es que sea honesto consigo mismo y se anime a leer este libro, la Biblia, la palabra de Dios. Contaste dos relatos, el de, no, 3 o 4, el del amigo tuyo que se puso a leer la Biblia buscando cosas sobre la justicia, sí. El otro que encontró en el libro de Job sí. un espejo. Este es un ateo, en realidad, que lo dijo, un ateo famoso, preso por cuestiones políticas y que en la cárcel le llevan la Biblia. El tipo hace un comentario de Job fantástico, que, a ver, no lo podemos valorar como un comentario teológico, bíblico, pero lo que la experiencia de este hombre significó, Job, ha sido una apertura, quizás camino hacia el Señor. Y está el libro Cantar de los Cantares, que seguramente le va a provocar mucho interés. Lutero era que lo quería borrar del... Bueno, no, Lutero quería borrar a Santiago. Pero hubo gente que lo quería sacar, ¿no? Sí, claro. Y usted de golpe empieza a leer el libro y va a descubrir algo. El libro lo va a empezar a leer a usted. Y usted se va a encontrar con ese Dios del que le hemos estado hablando. Porque está bien, no cree, y le respetamos su no fe, pero su honestidad debe hacerlo arriesgar a leer un libro que hable de ese Dios en el cual usted no cree. Y cuando lo termine de leer, yo sé que usted va a ser otra persona. Así que le recomiendo, con todo mi corazón, no se quede estacionado, porque entonces no sería un buen posmoderno. Claro. Un buen posmoderno está en el constante cambio. Cambie, busque. Y le estoy sugiriendo el libro más leído en la historia de la humanidad, más traducido en la historia de la humanidad, más impreso en la historia de la humanidad, más vendido en la historia de la humanidad, más comentado en la historia de la humanidad. Entonces, el libro, independientemente del valor teológico, es un bestseller. Ambos amamos y vos presidís una entidad, Juan Pablo, que tiene un proyecto de alcanzar 1 millón de hogares con la Biblia. Eso creo que es una alternativa, no solo a la posmodernidad, sino a la crisis de hoy, desde una perspectiva que me parece plenamente saludable, con la palabra de Dios. Gracias, Tomás, por haber venido. Te manda saludos Margarita Tamián. Sí. Elsa. Dicen, perdí 2 amigos por decirles la verdad. Y es posible. Sí. Sigo orando por ellos. Familia Luna de Santa, muy hermoso el programa. Bueno, muchísimas gracias a todos los que llamaron. Gracias a vos. Yo siempre digo, una vez leí un libro de Stott, y Stott decía, un sermón que no perturba no es un buen sermón. Y yo digo, un programa que no perturba no es un buen programa. Hablaba de contracultura. Sí, sí. Así que espero que lo haya perturbado. Nos encontramos mañana.
Que Dios le bendiga. Hasta mañana.